Saludos cordiales, Magíster Vives Garnique Juan Carlos. A continuación, mi grupo conformado por Cubas Benavides, Estefania Lelí, Olavarría Alcalde, José Diego Abelardo, Zócola Contreras, Fernando Daniel y mi persona, Burgos Cotrina Joseph Alexander, hablaremos acerca de diseño y análisis de elementos finitos de una predicción de la vida y fatiga para un eje de máquina seguro y económico. En ingeniería es importante determinar la causa de la falla de un componente de la máquina para evitar posibles ocurrencias de aumentar el rendimiento de la estructura del componente. En este caso en específico, se trata de la vida o fatiga para un eje de máquina donde en estudios previos se recomienda un análisis de la máquina para proporcionar a los diseñadores pautas para pronosticar la resistencia a la fatiga del diseño de un eje de máquina, ya que esto se puede definir como la habilidad de la estructura para mantener su rendimiento mecánico a lo largo de su vida útil. En la actualidad, los ingenieros en su esfuerzo de aporte a la ingeniería diseñaron varias máquinas que aportan al evolucionamiento del campo y así mantener el ritmo al cual crece la ciencia. En respecto al análisis para la fabricación de componentes de equipos a fatiga, normalmente separado en tres etapas: admisión de grietas, la procreación, lo cual es el crecimiento de la ley de potencia e inestable, y así también un rápido crecimiento. Las pruebas computacionales del modelo muestran que el modelo era computacionalmente estable, confiable y repetible. Saludos cordiales, ingeniero Vives Garniques Juan Carlos, compañeros, continuando con la exposición respecto al artículo que nos ha tocado al grupo 11, diseño y análisis de elementos finitos de una predicción de la vida a fatiga para un eje de máquina seguro y económico. Yo soy la alumna Estefania Aleli Cubas Benavides y voy a comentarles respecto a la metodología. Bueno, en la metodología tenemos que se aplicaron fuerzas ya establecidas al eje. Se realizó mediante el cálculo de elementos finitos. Este cálculo de elementos finitos se realizó en el programa SolidWorks. Pero entonces, ¿qué son elementos finitos? Bueno, los elementos finitos son la simulación computacional que se utiliza ampliamente en las empresas para hacer el análisis y la mejora de la calidad de los productos y proyectos, ¿no? Este método propone, la mayoría de estos análisis se llevan a cabo mediante los softwares que utilizan el método de elementos finitos, lo cual permite obtener respuestas para numerosos problemas de ingeniería. La geometría de la pieza sometida a cargas y restricciones se subdivide en partes más pequeñas, conocidas como elementos, que representan el dominio continuo del problema. El método propone que un número finito de variables desconocidas sea sustituidas por un número limitado de elementos de comportamiento bien definido. Como el número de estos elementos es ilimitado, entonces reciben el nombre de elemento finito, el cual es el nombre de este método que acabo de mencionar. Bueno, con ayuda del modelado 3D en AutoCAD, recreando así un buen modelo del eje, como podemos observar en la siguiente imagen que encontramos aquí. Gracias a un software se puede obtener la carga real que soporta o que existe sobre el eje, ¿no? En estas cargas se pudo hallar lo que es la flexión, la deflexión, la carga a tensión que soporta, el impulso, también la descripción de cada una de las cargas. Podemos ver aquí en las imágenes que es la simulación de las cargas, ¿no? Y bueno, y para el análisis de las tensiones que corren dentro de este eje se dieron las siguientes suposiciones. La suposición lineal, donde la tensión es proporcional a la deformación según la ley de Hooke. Tenemos la siguiente suposición, donde nos dicen que todas las propiedades son independientes, y por última suposición, que las propiedades de homogeneidad no cambiarán en todo el volumen de la pieza. Bueno, y con respecto a lo que son las recomendaciones, por mi parte,
La recomendación que podría brindar es que a través de los resultados ya obtenidos con el modelado 3D en AutoCAD y la simulación correspondiente en los distintos softwares, teniendo como datos las cargas que soporta el eje y entre otros, se puede realizar unas nuevas suposiciones del análisis a tensión del eje para que éste pueda mejorar su resistencia y obtener una herramienta más eficaz y eficiente que tal vez mejore su tiempo de vida o su tiempo de vida útil para un mejor desempeño. Con respecto conmigo eso sería todo, espero haya sido entendible y de su agrado. Gracias. Siguiendo con la exposición, tenemos la parte de resultados y discusión. En esta parte veremos diferentes imágenes de acuerdo a lo que se ha evaluado con respecto al eje. En este caso tenemos un tipo de eje donde se han aplicado diferentes fuerzas y momentos, donde también describe diferentes tonalidades de colores de acuerdo al esfuerzo que se recibe en ese punto, ¿no? En ese espacio. En la siguiente imagen veremos la parte de, otro tipo de eje que fue diseñado y también fue sometido a las diferentes fuerzas y momentos con respecto a lo que va a recibir dentro de la máquina. También describiendo diferentes tonalidades dentro del eje. En esta parte de resultados y discusión, ya siendo la última, tendremos el volumen, la masa, la tensión de Von Mises, la primera tensión principal, la tercera tensión principal, el desplazamiento, el factor de seguridad, el estrés que recibe en X, en Y y en Z, y la deformación equivalente. Como se visualiza en las imágenes, podemos ver diferentes unidades, como milímetros cúbicos, kilogramos, megapascales y podemos ver también hasta newton metro, ¿no? Eso sería todo por parte de resultados y discusión. Continuando con la exposición, después de analizar y simular una máquina para romper almendras de palma, se determinó que el factor de seguridad del eje de 20 milímetros de diámetro es de 2.02, lo que indica que este puede transportar 2 veces la carga y la tensión de Von Mises, que como sabemos es de 102.37 megapascales. Por otro lado, el factor de seguridad del eje de 30 milímetros de diámetro es de 10.53. Esto quiere decir que es capaz de llevar alrededor de 10 veces el par y la carga, que es prácticamente imposible, concluyendo así que el eje de 20 milímetros de diámetro es el apropiado para la fabricación de la máquina, además es seguro y también es económico.